oración y vamos a empezar con el estudio. A ver si podemos meterle unos 25 minutos a menos 5. ¿Vale? Menos 5. Señor y Padre Celestial, gracias por estas historias verdaderas, literales, que nos has dado en tu palabra, que a la vez podemos sacar principios, podemos sacar lecciones importantes que podemos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos a tener esa capacidad de extraer de la Biblia, Señor, no solamente la verdad histórica, sino también las verdades espirituales que nos van a ayudar a nosotros a avanzar como cristianos. Ahora ayúdanos en este tema que estamos tocando, un tema crucial para el cristiano, entender que la iglesia local, Señor, no es invención de un hombre, es concepto de Dios, y que Cristo es la cabeza y nosotros tenemos una función. Ayúdanos a ir añadiendo más y más información a esto para que cuando terminemos todos sepamos, Señor, cuál es nuestro lugar y sepamos hacer la parte que nos corresponde. Amén. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. 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 Yo amo a la iglesia, a mi iglesia. Espero que esto sea una verdad en tu vida. Y la amamos, ¿por qué? Porque es perfecta, ¿verdad que sí? No, porque el pastor es muy imperfecto. Vale. Hemos hecho la definición, la tenemos aquí todos. Vamos a repetirla muchas veces. Espero que para cuando terminemos ya por lo menos algo haya quedado registrado. Vamos a repetirlo todo junto en la definición de la iglesia local. Dentro de este cuadrito que tenéis ahí, viene prácticamente todo lo que ocurre en la iglesia local. Vamos a leerlo todos juntos. La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes, nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, dar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y para la gloria de Dios. Hemos hablado de que la iglesia local la gobierna Jesucristo, pero ¿me podéis decir rápidamente cómo lo hace? La de la palabra y el Espíritu Santo. Muy Y bien. del Espíritu Santo. Y tiene una sede como el Vaticano, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? No. ¿Quién gobierna la iglesia de forma aquí física? Los miembros. Los miembros, ¿verdad? Entonces empezamos a ver la definición. Tenéis aquí un cuadrito donde vemos que Cristo es la cabeza, está organizada con oficiales, justo como hemos visto en nuestra definición, gobernada por los miembros. Espero que entendáis eso, porque últimamente me he encontrado con una persona que me estaba diciendo que por qué yo no mandaba a la iglesia ciertas cosas. Digo, yo puedo proponer ante la iglesia y la iglesia, con sus miembros, van a aprobarlo. Y si alguien tiene que corregir al pastor, porque el pastor está andando ordenadamente, ¿quién lo va a hacer? Eso es muy importante que lo entendáis, porque ocurre más de una vez en algunas iglesias. Y la mayoría de las veces, cuando los miembros no han entendido su responsabilidad, han dejado que el pastor se salga con la suya y ellos se han ido de la iglesia. Cuando tenían los miembros que ponerse en su sitio y de una forma adecuada poner orden en esa situación. Amén. También tiene propósitos, 3 propósitos: enseñanza, predicar, o sea, enseñanza y la predicación, ordenanzas y adoración comunitaria. Hemos visto la base bíblica para tener listas de miembros. Es importante tener miembros reconocidos. Amén. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no dejamos que la iglesia funcione según vayan viniendo? Para que haya orden. Para que haya orden, para que sepamos con quién se puede contar. Sí. Porque si cada uno piensa que puede ir por libre sin dar cuentas a nadie, pues entonces también el pastor. ¿De qué tipo de iglesia tendríamos? Por eso tenemos Un libros día de yo no aparezco el domingo. ¿Por qué? Porque me ha invitado un amigo a una fiesta. Otros hermanos lo hacen porque el pastor no lo puede hacer. Me han invitado a jugar al golf y estoy muy cansado.
Yo no llamo a los miembros y me voy, no doy ninguna información y vienen los miembros y el pastor no está. ¿Dónde está el pastor? Váyase el En el lunes, mismo el sitio donde domingo. otros miembros, otras personas estuvieron la semana pasada y no dieron cuenta. ¿Cómo sería una iglesia así? Desordenado. Se pide cuentas al pastor, pero no se pide cuentas a los miembros. Todos tenemos que dar cuenta. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces, es importante, ¿dónde sacamos la idea de membresía en la iglesia? Sabemos, tenemos algún pasaje bíblico donde diga que la iglesia de Jerusalén tenía una lista de miembros exactamente como la que tiene la iglesia bautista de Arroyo. No. No, pero sacamos esta enseñanza de pasajes como en 1 Corintios 5 y 2 Corintios 2, donde nos habla de poner disciplina, corregir a ciertos actos que se estaban llevando a cabo en la iglesia. Había un cuerpo reconocido que tenía la responsabilidad de llevar esto a cabo y personas a las que se les debía pedir cuentas. Entonces vemos ahí que había una organización. Vimos también en Hechos capítulo 6, versículo 3, donde dice, escoger entre vosotros a hombres que sean capaces de hacer este servicio, la de diáconos, ¿verdad? Entre vosotros. Eran personas que tenían que tener sabiduría, estar llenos del Espíritu Santo y buen testimonio. Es decir, estaban disponibles, estaban funcionando, se podía contar con ellos, se les podía reconocer como personas en los que se podía depender. Todos estos versículos, tenemos más versículos, hemos visto también 1 Timoteo 5:9, hablando de las viudas, ¿os acordáis? Que sean puestas en la lista aquellas que sean viudas. Hemos visto también Hechos capítulo 2, 41 y 47, pasaje que nos habla de nuevos creyentes que tienen que ser añadidos. Hemos visto 1 Corintios 5, 12 y 13, donde habla de los que están fuera y los que están dentro. Específicamente lo pone así, dando a entender de que había un grupo de personas reconocidas como parte funcional de la iglesia. Hechos capítulo 17, 18, 27, donde nos habla de Apolos, un hombre muy fervoroso. Aquila y Priscila y Aquila le escriben una carta para que sea recibido en la iglesia de Corinto. Esto muestra de que tenían un sistema para reconocer a las personas. Y también en Hechos 20, 1 Corintios 11 y Hebreos 10, donde nos habla de no dejéis de congregarnos. Significa que tenemos un sitio específico que hemos elegido donde vamos a dar cuenta, donde vamos a participar, donde vamos a colaborar. Recuerda que en Hebreos 10 nos dice para estimular al amor y a las buenas obras. Significa que tenemos un compromiso con el cuerpo. Si vamos a ver un hermano que está desanimado, pues bueno, yo me voy a otra iglesia, no, le damos una llamada, nos preocupamos por ellos, les estimulamos, ¿cómo? Al amor y a la ira. Sí, no es solamente venir a las buenas obras. No es solamente venir a la iglesia. No, y el domingo, hermano, vimos un ejemplo de eso. Lo vimos, yo lo vi. Dije, es que increíble como gente, casi 22, yo no sé cuántas nacionalidades había, pero los que pertenecían a la iglesia se unieron como una piña y todo funcionó a las mil maravillas. Dije yo, wow, ¿quién lo dirige eso? Dios. Cuando vemos que el Señor es el que mueve la batuta y nosotros en concierto funcionamos con nuestras capacidades, esa iglesia, hermanos, está dirigida por el Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar y mejorar todavía más. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto la importancia de las listas de membresía. Y hemos llegado al punto 3, la importancia bíblica de la iglesia local. La semana pasada vimos que está establecida por Cristo mismo y ya en Mateo capítulo 16, 18 nos da ideas de cómo debe de organizarse, cómo debe de edificarse, cómo debe de funcionar. Hemos visto que Él mismo estableció la base y el fundamento para la iglesia local. Vimos un versículo muy controversial que es Mateo capítulo 18, 17, ahí nos quedamos, así que vamos a retomarlo desde aquí,
donde nos habla en Mateo capítulo 18, 17, nos habla de que de cómo poner orden, cómo corregir a un hermano que anda 18, 17. 16, 18. Hemos hablado de 16, 18, pero ahora estamos en 18, 17. Eso no lo tenéis en las notas, creo. Sí, quizás no vengan vuestras notas, pero debéis añadir este versículo. ¿Por qué añadimos ese versículo? Porque nos habla de cómo debemos poner orden cuando hay desorden, cuando hay conflicto. A ver, vamos a hablar un poquito de vamos a refrescar la memoria de lo que vimos la semana pasada. Aquí tengo un hermano que es conflictivo, una hermana, ¿verdad? Vea. Y cada vez que viene a la iglesia no me mira, yo no la miro, ella se sienta y estamos así día tras día, y vamos a tener la cena del Señor, vamos a tener comunión. Pero ella se sienta atrás, no me habla, y eso lo veis todos. Y intentamos hablar y no resolvemos nuestras diferencias. ¿Cómo debemos funcionar como iglesia cuando eso ocurre? Arreglar las cosas. Yo sé lo que voy a hacer, se lo voy a contar a Egli. Y Egli se lo va a contar a Guido. Los echamos de Y la Guido se va a iglesia. contar a otra y otra persona, y cuando llega a Francisco ya ni se reconoce la historia, ¿verdad? Se ha inflado, se ha distorsionado. Entonces, la forma de no hacerlo es ir contándoselo a otras personas sin que vayamos directamente a la persona que está creando el conflicto. Entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Vamos a mirar otra vez en el capítulo 18, 17. Empezamos con el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, yo no voy a ir a Egli. Si te oyere, ¿vale? Es decir, si hemos podido resolver el malentendido o el conflicto, has ganado a tu hermano. Puede haber comunión y echamos al diablo patitas a la calle, ¿verdad? Sí. Si no te oye, y eso es lo que estamos hablando ahora, ¿qué hacemos entonces, Juan? Cogemos un palo más grande, ¿no? Si no te oye. Muchos, al llegar a este punto, lo que hacen es que se van de la iglesia y no vuelven más. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que se llevan el problema con ellos y no maduran el problema. No llegan no entienden cómo se manifiesta el amor. El amor, ¿qué hace? El amor es sufrido, el amor es no guarda, una de las cosas es que no guarda rencor, no hace un archivo de todos los males que me has hecho. Para que cuando nos enfrentemos otra vez empecemos a sacar la lista de los males, que no hacemos esas cosas. El amor es uno de los ingredientes fundamentales para poder llegar a este punto. Vamos movidos por el amor, intentar resolver el asunto. Entonces, aún así no lo podemos resolver. Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco a una persona sabia, una persona que tenga experiencia, que sea parcial. No, imparcial. Si veis, en el segundo caso hace falta 2 personas. Sí. ¿Por qué no nos basta con uno? ¿Por qué deberíamos quizá llegar? Porque en la segunda vez que hemos tenido un testigo, un moderador, no ha funcionado. Entonces, coger 2. Esos 2 testigos, esas 2 personas que van a estar presentes, van a estar ahí para mediar. Para no ser parcial. Pero Mediar, ¿cómo? para Mediar, pero ¿cómo van a mediar? Es importante saberlo. Yo voy a escoger a personas que sean carnales o voy a escoger personas que sean espirituales. Espiritual. ¿Cómo se manifiesta una persona que es espiritual? Gálatas 6. Que seguía. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois parciales, Espirituales. vosotros que sois espirituales. Una persona espiritual, ¿cómo se distingue? 9 características: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Vosotros que sois, ¿tenemos eso? Sí. Entonces vamos a machacar a Bea, vamos a destruir a Bea, restaurarle. La idea de enfrentarse a la situación es restauración. El hecho de la disciplina, ¿se acuerdan que un día estuvo aquí Daniel, quien luego recibió a Cristo, ese chico colombiano que se fue a Madrid?
Dijo, pastor, entonces, ¿qué pasa? Que entonces, si la iglesia está para castigar, me dije, no. Cuando hablamos de disciplina no es necesariamente castigo, estamos hablando de disciplina, es poner un orden. Vamos a la restauración, no a castigar, pero si la persona no responde de forma humilde, admitiendo su culpa, entonces tenemos que hacer lo que dice ahí en Mateo 18, 17. Si no escuchan a la persona, coge a otra persona. ¿Qué dijimos que hay que hacer si aún así no se resuelve el asunto? Llévalo a la iglesia. Se lleva a la iglesia, pero y si no escucha a la iglesia, una vez que se ha reconocido culpable y no quiere corregir, se lleva a la iglesia. ¿Y la iglesia qué tiene que hacer? Apartar. Ha llegado al final de su camino. Apartar. Aquí dice, si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Claro. El siguiente versículo. Claro, Un incrédulo. muy bien. 7. Ahora vamos al pastor, porque alguien dijo el otro día, bueno, y si alguien acusa al pastor de alguna cosa, yo dije, bueno, tiene que buscar por lo menos 2 testigos. Pero es que no tenía testigos. Entonces, ¿qué hacemos? Mirad conmigo rápidamente 1 Timoteo 17, 22. Perdón. A ver si lo veo un momentito, déjame que lo busque. 5, 17. 5, 17. 3:15. 5, 17 al 22. ¿Alguien lo quiere leer? 1 Timoteo. 17. Pero vamos a leer desde 17 al 22, porque queremos coger la idea completa. No me quiero detener mucho ahí, pero por el hecho de que esto ocurre a menudo, es importante que entendamos cuáles son los mecanismos que Cristo ha establecido para poner orden. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás gozando lo que trilla, y digno es del obrero de su salario. Contra un anciano no admites la acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Oye, ¿y eso de reprenderlo delante de todos? Ahí no dice que lo llame aparte primero, sino que lo reprenda delante de todos. Ya habrá pasado. Pero es que es curioso, porque si vas a Gálatas 6, 1 al 6, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois restaurarle. Y ese es Pablo escribiendo eso. Pero es que en el capítulo 2, Pablo encuentra a quién cometiendo una falta. Al apóstol Pedro. Tela. Podríamos llamarle el cabecilla de los apóstoles, ¿no? Era el que más... Y Pablo se enfrenta, ¿queréis verlo? Lo confrontó. Lo confrontó, pero lo hizo en Adelante de público. todos, sí, Ya no fue público, en sí. privado. Y quiero que me digáis vosotros por qué lo hace en público. Porque él estaba actuando mal. Porque él estaba, cuando no estaba delante de Pablo, se sentaba con los gentiles a comer todo. También Sí, estaba pero ¿por qué no le arrastrando a pilla Timoteo. aparte? Y de Pedro, ven, vamos a hablar tú y yo. ¿Por qué en esta ocasión? Vamos a verlo, quiero que lo veáis. Capítulo 2, versículos 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque estaba arrastrando a otros hermanos. Porque era de condenar. Estaba haciendo algo indebido. Porque Pedro, el apóstol, él persistía el hombre en de pecar, Dios, claro. ¿no? A él no se le debe de resistir. ¿O sí? Sí, Sí, sí. sí. Se Sí, hace pero malas ¿cómo? Vamos a ver cómo lo hace Pablo. Es una obra maestra lo que vemos en el capítulo 2 y para mí me ha enseñado mucho. Era de condenar, pues antes, y aquí nos dice el problema, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Arrastrando a otros a hacer lo mismo. Ahí está la clave. Cuando Pablo le resiste cara a cara, delante, porque dice, le resistí cara a cara. Pero dice, pues sigamos leyendo, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿cómo? Delante de todos. ¿Por qué creéis que Pablo dice,
Pedro, quiero hablar contigo. Todo lo demás quiero que escuchéis. ¿Por qué no lo hacen privado? Porque había arrastrado muchos con él. Porque Era una- había otros necesitaban esto, porque los demás eran partícipes ya de ese error. Sí, sí, sí. Entonces, no vamos a corregir a Pedro, que ha creado todo este problema sin que los demás sepan. La razón por la que se lleva público es para que todos entiendan que hay que corregir este problema desde la raíz. ¿Veis ahí? Cuando hay excepciones cara a cara, pero luego en público. ¿Y cómo lo hace Pablo? Nota que la manera como lo hace Pablo no es acusándole, sino preguntándole. Es muy importante esto. Primero pregunta y luego corrige. Primero pregunta y luego corrige. Eso es un método muy importante a la hora de corregir sobre todo si vas a corregir a un anciano. Porque lo que hace con la pregunta es asesorarte de si es esto lo que está haciendo y si es cierto, entonces dar una respuesta correcta a la situación. Recuerda que el asunto es, lo que se busca es la restauración. Ok. No quería ir ahí, pero para que veáis un poquito el método bíblico para hacer estas cosas. Entonces está establecida por Cristo mismo, ¿qué más vemos? Formada por los apóstoles y primeros creyentes. Es interesante. ¿Cuál fue la primera iglesia establecida, Ruti? La primera de todas las iglesias que se plantaron. Empieza por J, termina con M. Empieza por J y sigue con G. Jerusalén. La iglesia de Jerusalén. ¿Dónde ministraban los... ¿Quién estaba, por así decirlo, pastoreando la iglesia? Los apóstoles. Están todos allí, ¿no? Ellos digamos, establecieron un fundamento, llaman el fundamento de los apóstoles. Y fue a través de la iglesia local de Jerusalén que luego se empezaron a establecer otras iglesias. La segunda iglesia establecida de Silvia. Ay, no me acuerdo. Venga, ya hemos hablado, sí. Antioquía. Samaria. Samaria. En Samaria. Hechos 8. Ah, pues mira, eso para mí es información. Vamos a mirarlo. Ilústranos, hermano Tim, por favor. Porque yo... Ah, pues mira, es verdad, aquí la vemos. Claro, yo me iba directamente a Antioquía, Timoteo. Hechos. Buena información. Hechos. Entonces, Hechos. Hechos, 1, 2. capítulo 8. Y 8, Saulo 9. consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus, ahí vemos... ayúdanos, Tim, ¿dónde vemos como que esta iglesia se estableció allí en Samaria? Pero había un hombre más. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ah, mira, Enviaron allá a Pedro qué y a bueno. Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Ahí veis otra, pues, buena información, ¿verdad? Porque la de Antioquía viene después en el capítulo 11. ¿Qué haces? Ahora. ¿Ya? Oh, un poquito. Un poquito. Bueno, pues yo he aprendido algo. No había tomado yo nota de esto, de que fue Pedro y Juan, dos apóstoles, los que iban allí para establecer esta iglesia. Entonces, vale. Entonces, ¿cuál fue la tercera iglesia? Antioquía. Así,
Bueno, vemos el evento como a partir del capítulo 11, cuando Bernabé es enviado a Antioquía y ve que se han convertido también allí un montón de personas y vuelve a la iglesia, y la iglesia de Jerusalén le da instrucciones. Perdón, la iglesia de Jerusalén le envía a Bernabé, y luego Bernabé busca a Pablo, se establecen allí para organizar la iglesia de Antioquía. Entonces vemos que siempre funcionan a través de la iglesia local. Decidme si es correcto esto. Tenemos aquí a Francisco, por poner un ejemplo, ¿no? Él no está satisfecho como la iglesia está andando, y él decide que va a establecer su propia iglesia y se marcha aquí al otro lado de la ciudad y se lleva unos cuantos hermanos, y él ya va a establecer la iglesia y la va a llamar la iglesia la segunda iglesia bautista de Arroyo. De Arroyo, exacto. ¿Estaría mal eso? Sí, ¿Por qué? y porque Tiene que ser yo no me puedo nombrar como pastor, yo. Ok. Ley comisionada. Robar el Y, rebaño. y robar las ovejas. Ah, está robando las ovejas. Si no se debe, ¿cuántas veces ocurre esto? No, a menudo, muchas veces. Muchísimas veces. Muchas veces. Más Se dividen en últimamente. grupos, se establecen iglesias Sí, sí, sin sí. la comisión de la iglesia, sin la aprobación de la iglesia local, y tomando la propia autoridad por sí Y mismos. llevándose a... Rompiendo un La poquito, congregación, rompiendo completamente el esquema de tener que dar cuenta de lo que estás haciendo a una iglesia local. Estamos viendo entonces por la importancia de la iglesia local. Muy importante. Bueno, algo hemos aprendido hoy, que hubo la primera iglesia fue establecida ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén. La segunda, Samaria. Samaria. Bueno, esto puede que no se ha aprendido nada. Y la tercera, La tercera Samaria. Mar del Plata. Pero siempre bajo el amparo de la iglesia madre, hasta que la iglesia se establece, y luego escuchar, por favor, ¿esta iglesia es una iglesia bautista independiente, sí o no? Cuidado. Sí. No. ¿La iglesia está apoyando a su propio pastor? No. ¿Necesita del apoyo de otras iglesias? Sí. ¿Es independiente? ¿Económicamente hablando? No, económicamente hablando, no. Todavía no. Funcionamos como una iglesia bautista independiente. Claro. Pero el plan es que un día de esta misma iglesia, o otra persona que pueda venir, que Un pueda pastor. tomar la iglesia, y que entonces toda la iglesia diga, hermanos, hay que arrimar el hombro económicamente para apoyar a esta persona. Y darle sostén al pastor. Amén. Ojalá Amén. podamos decir todos amén. Y diréis, entonces ¿tú qué vas a hacer, Sammy? Me quedaré sin trabajo y me iré a otro sitio y empezaré otra vez. Claro. La misión de un misionero, aunque sea duro decirlo, es quedarse sin trabajo. Sí, sí. No, No, ¿qué todavía quieres? Sí, No, sí, sí. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo sin trabajo? Y tiene que salir a buscar más. Ah, sí, sí. Él va eso sí. a llevar casi No, toda yo la pensé carrera que de se iba a trabajo. tomar Ahora vacaciones. Porque él tiene que levantar una iglesia y ir y levantar otra iglesia y así. Mira, cuando Yo la digo iglesia, vacaciones largas. cuando la iglesia ya no me necesite más, es hora de hacer qué? Marcharse. La De mudanza. dar problemas a todo el mundo. Una mudanza. Es hora de que la iglesia me comisione y me diga, Sammy, ¿por qué no te ayudamos a empezar otra iglesia en Torremolinos, o en Málaga, sí, o sí. en Coín? La iglesia misma En Jaén. ampara, protege, envía al misionero para que vaya allí. Entonces yo tendría que dar cuenta a la iglesia enviadora, que es exactamente lo que vemos con la iglesia de Antioquía. Eso sí. ¿Veis el orden? Ese debe ser nuestro enfoque, no establecernos, decir, pues ya estamos establecidos, ya hemos cumplido. No, ojalá, yo veo a la iglesia local como una iglesia que tiene que establecer iglesias, ¿vale? Sí, sí. Y está desarrollando obreros para que estos también vayan a otros sitios y se hagan cargo de iglesias. Ese debe de ser nuestro enfoque, pero si nos acomodamos, perdemos el enfoque, perdemos la visión. El apóstol Pablo es un gran ejemplo en eso. Exactamente. Entonces, vivimos en España, es muy difícil establecer una iglesia. Vas a México, vas a algunos países latinoamericanos, en 5 o 10 años tienes una iglesia establecida y tienes un pastor, y la iglesia puedes dejarla marchar a otro sitio. Os voy a contar una historia que quizá no la he contado anteriormente. Hace años vino un misionero llamado Pete Raymond, un americano con su esposa, se establecieron en Logroño, está cerca de Pamplona.
Y estuvieron allí trabajando durante 5 años, no pudieron conseguir establecer una iglesia, se marcharon por cuestiones de salud. Años después me encuentro con él en El Paso, Texas, y me invita a predicar en su iglesia que estaba al otro lado de la frontera, en México, en Juárez. Y era una iglesia que había establecido en menos de 5 años, tenía más o menos 90 personas, un edificio humilde, pero ya casi listo para dejarlo en manos de una persona. Predico allí, me voy, 10 años después le veo. Hola Pete, ¿cómo estás? ¿Cómo va la iglesia? Dice, ¿cuál? Digo, ¿cómo que cuál? No, la iglesia de allí de Juárez. Dice, bueno, desde entonces se han establecido 10 iglesias. Yo pensé que Digo, ¿cómo? Dice, sí, aquella iglesia fue la base que luego sirvió para establecer otra serie de iglesias, formando obreros de aquí que luego tomaron esas iglesias. Después de la tercera y cuarta iglesia, la cosa iba creciendo muy rápidamente. 10 iglesias en 10 años. ¿Qué? Dije, Tim, no fuiste capaz de, Pete, no fuiste capaz de establecer una iglesia en España en 5 años y en 10 años has establecido 10 iglesias en México. Y yo me vengo a México. Lo que estaba haciendo es estableciendo una iglesia fuerte, de la cual luego pudiesen salir obreros para establecer otras iglesias. Todos dependerían al principio de la iglesia madre, pero llegarían a ser independientes, tanto en cuanto a recursos como del pastor. Cuando ya la iglesia está organizada, tiene sus propios oficiales, la iglesia es independiente y tiene que llegar al punto de que cada uno de los miembros se hace cargo de los gastos que hace falta cubrir para que la iglesia pueda seguir funcionando. Pero son es curioso porque cuando habla eso con personas, tengo amigos y hermanos que son de iglesia presbiteriana, parece que todo lo que se ve por ahí, lo metodista, presbiteriano, Asamblea de Dios, y todo lo que sea pentecostal, pero una línea de esta así, como bíblica casi no se ve en pocos lugares. Muy poco, pero tenemos que por eso tenemos que volver a las raíces, a lo que realmente establece la palabra, porque incluso en el siglo en que vivimos hoy ya también se ha aguado mucho el tema este de cómo llevar a cabo la multiplicación. Y siempre tiene que hacerse a través de las iglesias locales. Si va a haber una división, pues de alguna manera como vamos a acordarlo como hizo Pablo con Esteban, con Bernabé, cuando tuvieron que discutir sobre Marcos. Se pusieron de acuerdo, vale, pues no podemos seguir trabajando como equipo, entonces nosotros vamos a trabajar aquí y vosotros vais a otra zona. No hay los dos al mismo tiempo. ¿Vale? Al mismo sitio. Estamos en desacuerdo, pero estamos de acuerdo en cómo vamos a estar en desacuerdo. Es importante. Eso muestra madurez. Sí. Y muestra que tenemos más amor por el Señor que por nosotros mismos y que nosotros queremos que se nos reconozca. Bien, ¿algún comentario? Porque no hemos podido avanzar mucho hoy. Bueno, no hemos podido avanzar mucho, no, sí hemos podido avanzar mucho. Sí. Hemos visto varias cosas que son importantes. ¿Algún pensamiento que tengáis que queráis compartir? ¿Cuántas iglesias en España de nuestra posición doctrinal están independientes? Pues yo diría que yo sepa, hay una iglesia en el País Vasco, en Irún. Hay una iglesia en Torrejón, que la iglesia es independiente, la iglesia paga al pastor parte del sueldo y luego tiene que hacer algunas horas extras con el taxi, trabajando en el taxi para poder tener lo que le hace falta. Pero por lo menos la iglesia ya ha tomado responsabilidad pagando parte de su sustento. Tenemos tenemos la iglesia de Ken en también, Valencia. ¿no? La iglesia de Ken acaba de empezar y no sabemos cómo va a terminar, pero están dando pasos en este propósito. La iglesia apenas puede apoyar al pastor con 500, 600 euros. El resto se lo está dando la iglesia que le envía de Canarias, 1.600 euros, y con eso más o menos tiene que tirar durante 2 años. La iglesia de Canarias se ha comprometido durante 2 años. En 2 años, ¿qué va a pasar? Espera que la iglesia de Salamanca crezca suficiente y digan, chicos, hay que arrimar el hombro, hay que hacer algo aquí
para poder cuidar a nuestro pastor. Una pregunta, pastor. ¿No se puede hacer